están? Bienvenidos a Momentos. Desde que obtuvo el premio Nuevos Narradores por su ópera prima, Querido Corto Maltés, su carrera ha ido viento en popa, cosechando galardones y reconocimientos. E incluso el productor norteamericano Michael Mann puso sus ojos en su obra Esperando a Robert Capa y la ha llevado o la va a llevar a la pantalla grande. De esto y más nos va a hablar Susana Fortes, quien por estos días sigue promocionando su obra El amor no es un verso libre. Gracias por estar aquí, Susana. Gracias a ti. Tengo entendido que tu mente siempre está creando historias. ¿Siempre fue así? ¿Cuándo te diste cuenta que había todo un universo paralelo en tu interior? ¿Te es sencillo separarlo de tu mundo real, Susana? Bueno, a ver, vamos por partes. La imaginación es una cosa que para mí estuvo muy presente desde la infancia, ¿no? Desde que era niña. Yo me crié sobre todo con mi abuela en Galicia, yo soy gallega, y en Galicia la tradición oral, los cuentos, es algo fundamental. Cada abuelo es una biblioteca, ¿no? Y nosotros éramos muchos en casa. La única manera de tenerlos un poco apaciguados era contarnos historias, y mi abuela era una gran contadora de historias. Y esas historias, digamos, que alimentan la imaginación. Para mí fueron, por decirlo de algún modo, mi primer biberón literario, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues en un momento dado, pues, siempre fui una lectora voraz, siempre me gustó muchísimo leer, y en un momento dado pues decidí saltar al otro lado, ¿no? Yo siempre digo que leer y escribir son dos caras de la misma moneda, ¿no? Depende de qué lado de la barrera te sitúes, ¿no? Y no sé, la segunda parte que me preguntabas. Sí, es fácil separar este mundo real del fantasioso. En la vida de todos los días es muy complicado, porque sobre todo por los demás, no tanto por mí, porque en el momento en el que estás escribiendo, cuando tienes una historia entre manos, yo, necesito todo el tiempo para mí, no quiero a nadie a mi alrededor. Yo cierro mi estudio y no quiero ver a nadie danzando por aquí. Y entonces, bueno, no siempre es fácil la convivencia, porque vives con un pie aquí en el salón de tu casa, digamos, y otro pie, pues imagínate, en el Madrid de 1935, o en Florencia, o en Londres, depende de donde ubiques la novela, pero vives en dos mundos, ¿no? Entonces, para la convivencia con las personas que te rodean tienen que tener mucha paciencia, ¿no? ¿Y la tienen contigo, tu familia? Hombre, casi siempre sí, yo tengo mucho que agradecerles. Dice, bueno, ya está escribiendo, no hay nada que hacerle, es un caso perdido. Pones el cartelito de genios trabajando. Sí. Mira, ¿no es agotador crear tantas vidas y decidir sobre ellas? ¿Actuar como una diosa en tus historias, por decirlo de alguna manera, te hace poderosa? Es una sensación que comparable con muy pocas cosas. Cuando tú estás realmente escribiendo y estás comprometida con otra realidad, porque claro, estás diciendo, bueno, pues imagínate, tienes a dos personajes metidos en un callejón sin salida, a ver cómo lo saco aquí, a alguien a punto de entrar en la cárcel, o a un personaje que está próximo a morir y depende de ti y está en tus manos, ¿no? Entonces eso de alguna forma te compromete por entero, ¿no? Entonces te compromete por entero significa que vas a comprar a Mercadona o al súper de la esquina y estás con la historia en la cabeza, vas a llevar a los niños al cole y estás con la historia en la cabeza, o sea, estás siempre con una conexión con otro mundo, ¿no? Entonces eso es, al mismo tiempo puede ser agotador, pero más agotador para la gente que convive contigo, pero para mí es muy creativo, ¿no? Y me hace ir yo creo que a todos los escritores nos pasa un poco esto, ¿no? De que vamos por la calle como una especie de vampiros, ¿no? Tratando de absorber la mayor energía creativa posible, es decir, lo que escuchamos en el autobús, una conversación, imagínate, una escena que vemos en la calle, una pareja que se cruza, cualquier cosa la absorbemos para nuestra novela. Necesitamos tanta energía creativa que vamos por ahí con tentáculos, ¿no? En ese sentido somos peligrosos. Y ya decidir sobre la vida de tus personajes, ¿cómo lo asumes? Porque, vamos a ver, yo tengo una mentalidad de lectora, básicamente, y me sigo considerando lectora antes que escritora, por supuesto. Entonces, yo no trabajo con con todos los hilos atados y bien atados, es decir, yo tengo el germen de la historia cuando empiezo a escribir, pero la voy desenvolviendo, desenredando el ovillo de lana
conforme la escribo. De antemano yo no sé qué va a ser de esos personajes, si va a acabar bien, si va a acabar mal, si van a reencontrarse, si no. Eso es algo que voy desovillando, digamos, deshaciendo a medida que la descubro. O sea, que yo estoy, es la manera de que esté implicada, ¿sabes? De que esté interesada, de que yo misma esté intrigada, ¿no? Porque si no consigo ese nivel de intriga o de suspense conmigo misma, creo que difícilmente lo conseguiría con los lectores, ¿no? Y ahondo un poco más en el tema. ¿Le pones el botón de pausa o desconectas de ese universo en algún momento? Pues no, cuando duermes a lo mejor. Ni siquiera, tampoco, ni siquiera, porque los sueños. Duermo con una libretita al lado y a veces, pues imagínate, me voy a la cama con una escena a medio resolver y sin saber cómo voy a salir de ese atolladero, y me duermo y a lo mejor me despierto en media de la noche y digo, ya está, lo tengo, como si tal, y lo apunto para que no se me olvide, ¿no? Son recursos y tal. Cuando en realidad hay mucho tiempo, pues en el proceso de creación de la historia hay muchas fases, ¿no? Una fase muy absorbente es al principio, cuando estás poniendo los primeros elementos, ¿no? Llega un momento en que la novela ya va sola, que vas desde la mitad hacia el final, que lo único que tienes que hacer es recoger redes, atar cabos y eso, ¿no? Pero hay un momento en que realmente es muy absorbente, y en ese momento yo tengo todo el 100% de mis facultades, digamos, de algún modo, las tengo ahí en la historia. Todo busco maneras y solo pienso en eso. Es como estar enamorado al principio, ¿no? Remontándome un poco a tu pasado literario, ¿de qué trataban tus primeras historias? Y si alguna de ellas todavía te visitan o quizá siguen en desarrollo en tu mente. Bueno, no sé, yo tengo una relación especial con la primera novela, que se titula Querido Corto Maltés. Y es como yo empecé, es como yo entré en este mundo literario, ¿no? Corto Maltés es un héroe de cómic que yo leía cuando era adolescente, ¿no? Y bueno, pues fue no solo la primera novela que publiqué, fue la primera que escribí. Yo antes no había escrito nada. Y esa novela la presenté a un premio prestigioso en aquel momento para nuevos narradores, con un jurado pues de escritores muy consagrados y tal, y a mí me abrió las puertas a todo. Entonces, es una novela que todavía hoy reconozco que está llena de todos esos errores que cometes la primera vez que haces las cosas, porque es inevitable, ¿no? Pero a pesar de esos errores que tiene, yo tengo con ella una relación muy especial, y sí que me visita el personaje. Corto Maltés ha sido fiel y sigue visitándome de vez en cuando para decirme, a ver, flaca, que aquí estoy yo. ¿Cuándo o cómo sabes que es el momento de trasladar estas historias al papel? ¿Bajo qué criterio las seleccionas y si demoras mucho en decidirlo? No, una vez que la tienes es porque te tienes que poner ya, porque no te queda otra. No es que lo elijas, es que no hay más. ¿Y cómo llegan? Pues es un proceso curioso, porque cada historia llega de una manera. Por ejemplo, la de Esperando a Robert Capa, pues el gran fotógrafo de guerra, el mito de los corresponsales de guerra de todos los tiempos. Pues a mí siempre me había fascinado, ¿no? Yo tengo fotos de él, verás por ahí libros suyos, fotografías. Siempre me pareció un personaje que tenía una vida literaria y cinematográfica fascinante, ¿no? Pero no me había llegado el momento. ¿Cómo me llegó el momento? Pues fíjate, desayunando, ¿no? Un día con la prensa, yo me leo los periódicos y tal, pues resulta que apareció en México una especie de una maleta con un montón de negativos y de fotografías de Robert Capa y de Gerda Taro y de Chin, ¿no? Su compañero fotógrafo. Y entonces las publicaron, la televisión, fue el mayor hallazgo de la historia de la fotografía de los últimos años. Y una de esas fotos pues era de una mujer muy joven, con el pelo corto, durmiendo con un pijama de hombre de rayas en una cama estrecha de un cuarto de hotel. Y bueno, es una historia, no era una gran foto, ¿no? Pero es esa típica foto que le hace un hombre enamorado a su chica cuando está durmiendo, ¿no? Y me pareció tan casera, tan tierna, tan tal, que dije yo, ¿quién es esta mujer? Y ese fue el comienzo de esa novela, ese momento. Y yo, ahora
yo tengo que escribir esta novela para saber quién es esta mujer de pijama. Se te presenta la ocasión y la capturas en ese Sí, instante. o sea, yo noto que de repente la capturada soy yo. Ya. O sea, Ya. me ha cautivado de alguna forma esa historia. Yo siento la sensación, detrás de esta foto o detrás de esta imagen hay una novela. Y en ese momento empiezo a escribir. Dicen que te mueves como pez en el agua en el género negro, pero otros ven mucho más que eso en tus historias. ¿Cómo defines el fondo y la forma de tus obras? Porque además estás influenciada por el lenguaje del cine. Sí, bueno, yo creo que toda mi generación, es decir, hemos visto mucho cine y ya no solo las historias del cine nos influyen, sino la propia sintaxis del cine. Yo creo que en las novelas de la gente de mi generación en general, pues hay contrapicados, hay travelings, hay primeros planos, es decir, hay elementos de la sintaxis cinematográfica, inevitablemente, porque somos lo que vemos y lo que leemos y lo que tenemos en la cabeza. Entonces el cine es un elemento. Y luego sí que es verdad que a mí como lectora me gusta mucho la novela negra, ¿no? La novela negra clásica, la americana, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, pero también la novela negra actual, ¿no? Benjamin Black, la nórdica, que tiene muy buenos autores. Me gusta el género negro, me gusta el suspense. Como lectora es uno de mis géneros, entonces, bueno, como escritora en algún momento me he sentido también atraída hacia ese universo. ¿De qué manera divides los momentos para la lectura y la escritura de tus historias? ¿Cómo distribuyes tus espacios? A ver, la lectura en general, o sea, de otras novelas y tal, pues, yo eso no lo interrumpo nunca, es decir, yo siempre estoy leyendo, siempre tengo algún libro entero en manos. No, hay temporadas en que leo de una forma más voraz y otras menos, pero siempre en mi mesilla hay una pila de libros, algunos leídos y la mayoría por leer, ¿no? Y el tiempo de la escritura, pues claro, la primera parte, pues todas mis actividades se ralentizan, es decir, yo pues me centro más en lo que es la novela en la que estoy, me centro más en la escritura, y entonces todo lo demás, ya sea pues leer o incluso otras actividades laborales o familiares, por decirlo, todo pasa a segundo plano, y la novela que estoy escribiendo se convierte en el primer plano de mi vida, ¿no? En ese momento. ¿Cuán sensible tiene que ser un escritor para captar eso que el común de la gente no ve, no escucha, no siente? No sé si tenemos una sensibilidad especial para eso, pero a veces la mirada del escritor es el foco pequeño. Es que a veces hay que saber dónde enfocar. La realidad es tan amplia que si tú pretendes hacer una panorámica demasiado extensa, te pierdes detalles pequeños que están ocurriendo en otra esquina, y precisamente esos detalles pequeños que parece que son anecdóticos, que son laterales, en sí mismos tienen un universo, no son se convierten en una categoría, y la mirada del escritor es eso, es poner el foco sobre una parte que a ti por algo te toca el corazón, te interesa. Eso es fundamental, que por algún motivo, aunque tú no sepas explicar muy bien por qué, eso te ha alcanzado. Entonces es lo que tratas de contar. Pero siempre entonces es percibir con el corazón, más que con la mente o el cerebro. Bueno, la mente también tiene su trabajo, porque luego todo eso tiene que ser un universo verosímil y tiene que estar todo bien atado, pero digamos que el primer enganche como una historia es pasional, es como en el amor, ¿sí? ¿Vale? El primer enganche tú tienes que estar implicada afectivamente con esa historia, te tiene que importar. Si no te importa a ti, ¿cómo vas a conseguir que a los lectores les importe, ¿no? Eres una escritora vocacional, lo has dicho muchas veces. ¿Siempre tuviste en claro lo que querías ser? ¿Asististe a algún taller para perfeccionar tu talento? ¿Cómo fue esto? No, mi único taller y yo creo que es el único que puede tener un escritor, es la lectura y la biblioteca. Y yo en ese sentido tuve suerte porque nací en una casa que, aparte de que mi abuela era una gran contadora de historias, había una gran biblioteca.
y siempre nos han inculcado leer. O sea, más en Galicia llueve mucho, yo me recuerdo tardes enteras leyendo Julio Verne, bueno, todas las novelas, Salgari, Stevenson, Mujercitas, yo qué sé, todos los libros que me han construido por dentro, ¿no? Entonces ese es el armazón de un escritor, los libros, su taller de aprendizaje, no hay otro. Y respecto a la vocación, pues yo debo ser un caso raro, porque casi todos los escritores que en las entrevistas, cuando les preguntan, pues dicen, sí, yo tenía claro desde niño que iba a ser escritora, como si fuera un destino universal, ¿no? Bueno, pues no es mi caso, ¿no? Yo cuando era niña no quería ser otras cosas, por supuesto yo en realidad lo que quería ser es protagonista de las novelas que leía, ¿no? Yo quería ser Tom Sawyer, no Mark Twain, ¿sabes lo que te quiero decir? Que yo quería tener una vida aventurera, cruzar desiertos, o sea, me fascinaba la aventura, me gustaba lo que leía, pero el trabajo de escritor en sí, a los 14, 15 años, incluso antes, me parecía muy sedentario. O sea, me parecía un trabajo para personas como ya muy mayores, ¿no? Es decir, yo tenía mucha vida que vivir, ¿no? Entonces no me planteaba para nada ser escritora en ningún momento, hasta que en un momento de mi vida, pues, digamos, esa carretera se me cruzó en el medio, ¿no? Y pasé de ser lectora a escritora, ¿no? Pero fue una cosa que vino dada por la vida, o sea, que no fue premeditada ni que yo tuviera una fascinación con ser escritora. Yo quería ser, pues, desde paracaidista, pirata, aventurera, yo qué sé, exploradora, todo este tipo de cosas que yo leía de los libros, pero que eran el papel protagonista, no el papel del escritor, ¿no? ¿Qué tipos de historias reales te conmueven? ¿Las del dolor o en las que triunfa el bien o el amor luego de tanta lucha? Ay, no sé qué decirte, o sea, me parece que es importante que en las novelas exista el humor también, ¿no? Y una cierta distancia respecto al tremendismo. En ese sentido, las novelas muy tremendistas y muy melodramáticas no me interesan demasiado, ¿no? Los sentimientos humanos sí que me interesan, pero con toda su complejidad, más allá de si acaban bien o acaban mal, o tal, me interesa el desarrollo, es decir, cómo dos personas o cómo se cuaja una relación o cómo se deshace una relación, ese proceso psicológicamente, humanamente me interesa muchísimo, pero más allá de su desenlace. ¿Qué metodología sigues a la hora cuando estás lista ya para redactar? ¿Tienes un lugar especial, unas horas precisas? Ya nos dijiste que no te gusta tener a nadie cerca. ¿Cómo se da? No, pues como puedo, porque muchas veces no puedes elegir, entonces pues tienes que trabajar y cuando puedes y cuando, vamos, yo aparte de escribir doy clases de historia del arte y aparte pues también colaboro en prensa, ¿no? Quiero decir que tengo la vida muy complicada, ¿no? Y muchas veces escribo cuando puedo, ¿no? Yo en general, si puedo elegir, elijo las mañanas, ¿no? O sea, me levanto, desayuno, a veces voy a correr o hago un poco de deporte y me pongo a escribir, pues ahí hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana, ¿no? Del mediodía, quiero decir. Y bueno, porque tengo un trabajo en el instituto donde doy clase, trabajo en el turno de noche, ¿no? Entonces la mañana es para escribir y bueno, pues la tarde... ¿Pero te gusta el silencio? ¿Escribes con música de fondo? No, me gusta el silencio, ni siquiera la música. Para el momento en el que estoy necesito silencio, necesito no tener distracciones, no tener a gente, estoy yo aquí con mis libros, mi ordenador y nada más. ¿Te cuesta arrancar con una historia? ¿Siempre estás inspirada o en conexión con tu creatividad? Hombre, no, en esto de escribir no es nada distinto a cualquier otra actividad. Es decir, hay días que estás mejor y otros días que estás espeso, hay días que estás más fino y hay días que no. Entonces hay momentos en la escritura que estás ahí delante de una escena o delante de una secuencia y no acabas de ver por dónde sacarla adelante, que te embotas, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no?
que nosotros también, por supuesto. Entonces, a mí cuando me ocurre eso, lo que hago es decir, bueno, va, cojo la bicicleta, me voy, me desentumezco, me dejo que pase el tiempo, me voy a dar una vuelta por ahí y digo, ya se me ocurrirá. O sea, no trato no te desesperas, no te preocupa. No, porque sé que al final siempre se resuelve, de una forma o de otra va a aparecer. Yo puedo, hombre, en el momento te crea una cierta angustia no saber cómo resolver un problema narrativo, ¿vale? Es decir, tengo esta escena, tengo esto, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo puedo hacerlo? Y a veces sale solo y otras veces no hay manera de que salga, es que no hay manera. Entonces te entra cierta desesperación, a mí me entra cierta desesperación, pero he aprendido que la mejor manera de lidiar con esos estados es, para mí, coger la bici. Me voy por el cauce del río con la bici, me desentumezco, me relajo, me tranquilizo, me da el sol, me da el aire y digo, mañana es otro día. Y siempre acaba apareciendo la solución. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes una idea precisa para una novela y te ha salido otra cosa al ponerla por escrito? Es que yo nunca tengo una idea precisa de antemano. Tengo como mucho unos personajes, cuya historia yo soy la primera en intentar desvelar. No la tengo previamente de antemano cerrada. O sea, yo tengo una atmósfera, un lugar, unos personajes y nada más. La historia la voy descubriendo yo misma conforme la escribo. Es decir, porque si tuviera todo atado de antemano, me daría la sensación de estar escribiendo al dictado. Es decir, ya sé lo que va a pasar, ya no me interesa, ¿no? En el momento en el que yo ya sé cómo va, qué le va a pasar a ese personaje, ya no tiene sentido para mí escribirlo. Para mí, me interesa mientras yo aprendo, mientras estoy aprendiendo en ese proceso, mientras estoy viendo qué pasa, ¿no? ¿Te quedas contenta siempre con el resultado final de tus obras? Se pasan por distintas etapas. Hay veces que dices, bien, lo he conseguido, o sea, se acerca lo que he conseguido a lo que yo aspiraba. Y otras veces no tanto, ¿no? Y otras veces dices, tal. Y luego cuando retomas novelas de otras etapas anteriores, le ves un poco a veces las costuras, ¿no? Yo no soy muy drástica, o sea, soy crítica conmigo mismo, pero no soy demasiado implacable. Quiero decir que soy capaz de ver los errores de mis novelas de juventud o de mis novelas iniciales con cierta ternura, diciendo, estos errores han sido necesarios para que ahora yo llegue hasta aquí, han sido mis errores de aprendizaje, ¿no? Que los asumo y los reconozco. Quiero decir que no renuncio a esas etapas previas, ¿no? Aunque, bueno, pues sí que tuve muchísimos errores. Tengo entendido que te tomas tu tiempo para redactar la novela, ¿no? E incluso has dicho que eres lenta en ese aspecto. ¿Te pones plazos para acabarla o terminas cuando es así y punto? No me pongo plazos, o sea, los plazos a veces me los ponen, ¿no? No me los pongo yo. Lo que pasa es que sí que es verdad que soy lenta, pero soy muy disciplinada. O sea, cuando trabajo. O sea, yo soy, digamos, profesional en esto. No escribo pues cuando la vocación, no. Yo me pongo, cuando estoy con una novela entre manos, con un horario estricto, ¿sabes? Soy muy metódica, muy disciplinada, ¿no? Cumplo con eso. Es mejor o peor, y hay días que eso me rinde más y días que me rinde menos, pero yo me pongo mi tiempo de trabajo porque esto es así, porque no puedes esperar a tener un día brillante o a estar de buen humor. Esto lo tienes que hacer y ya está. Y entonces esa historia te ocupa tu tiempo y tu dedicación exclusiva. Has dicho que escribir es como estar enamorada. Siguiéndome estrictamente a los libros, a la escritura, sí. En todo este tiempo, ¿cuántas veces te has enamorado? Y si por el contrario se ha convertido en un estado natural en ti. Pues esa es una buena pregunta. Pues me he enamorado con cada novela, que yo creo que ya van 13 o 14 libros que tengo, ¿no? Muchísimas veces, ¿no? Y es un estado, no sé si es un estado natural totalmente, pero es un estado que busco porque me hace sentir muy bien. Es decir, pues esa sensación es una, no sé
no sabría cómo decirlo, pero es una sensación como de euforia creativa, es decir, que estás lleno de algo, pues como cuando estás enamorado y todo está por hacer, todo está por descubrir, no cuando llevas 20 años casado y ya estás hasta las narices, sino al principio, cuando todo es nuevo, cuando todo está por hacer, cuando todos los errores se pueden evitar, cuando todo ese momento, que es un momento creativo máximo, en la vida de cualquier persona yo creo que es el principio de una historia de amor. Y ahí se desarrollan al máximo la sensibilidad, la empatía, la ilusión, la esperanza. Todos esos ingredientes están al principio de una novela. Susana, ¿cómo marcha la película basada en tu novela? ¿En qué fase está? Eso como está en una fase que no sé exactamente muy bien cuál es, ha tenido distintos procesos. Fue muy rápido al principio porque la compró Michael Mann con su productora, que es una productora pequeña, pero luego pasó de ahí a la Columbia, porque la Columbia le compró el proyecto. Luego hubo errores por el medio, o sea, problemas con el guionista, problemas a los que yo de la parte cinematográfica no tengo ningún, o sea, no me afecta el contrato, yo simplemente he cedido los derechos y nada más. Y lo último que sé, o sea, lo más reciente que sé, es que otra productora la ha comprado a la Columbia, o sea, ha estado cambiando de manos y esta es la última información que tengo y a mí me gustaría ya cuanto antes que... ¿Pero te preocupa esa demora o lo tomas con filosofía? No, bueno, procuro tomármelo todo con filosofía, sobre todo cuando no depende de mí, este es el caso, ¿no? En un principio estaba muy ilusionada, pensé que iba a ser un proceso más rápido, no lo fue tanto y bueno, me gustaría que se hiciera desde luego, porque yo creo que la historia de Robert Capa y Gerda Taro merece una película. Pocos personajes históricos y reales han tenido unas vidas tan apasionantes que son al mismo tiempo la vida del siglo XX, ¿no? Y de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la fotografía, esa generación, ¿no? de jóvenes que quiero decir que hay muchísimos elementos, eran guapos, además eran brillantes, estaban descubriendo el mundo, eran comprometidos, asalvajados, asilvestrados, tenían muchísimos, eran guapísimos los dos, ¿no? Entonces, quiero decir que tiene muchos elementos para llevarla al cine esta película, ¿no? Y me gustaría que lo hiciera. Michael Mann es uno de mis directores favoritos, creo que podría hacerlo muy bien, pero no depende de mí, como te digo. Tu novela El amor no es un verso libre ha continuado la senda de éxito de sus anteriores trabajos. ¿Pensaste que esta historia de amor clandestino y con tanto en contra para su realización captaría la atención de miles de lectores? ¿Por qué nos gusta sufrir las lecturas amorosas de otros? Y es más, ¿por qué los amores prohibidos despiertan la curiosidad o el morbo de la gente? Porque, bueno, porque son complejos, son complicados y porque de alguna forma o de otra todos nos vemos reflejados ahí, o sea, porque esta historia de fueron felices y comieron perdices da muy poco juego en realidad en la vida y es poco verosímil, ¿no? Entonces las historias, esta historia está inspirada en el romance real entre el gran poeta del amor Pedro Salinas y una profesora americana, Catherine Whitmore. Y es una historia, pues para nosotros, para los españoles, digamos, inspiró esta mujer, esta americana, los mejores poemas de amor de la literatura española contemporánea. Son unos poemas deliciosos y es una mujer de la que nadie sabía nada, ¿no? Porque esto fue una cosa clandestina, oculta, y todo el mundo creó un manto de silencio en torno a este amor, porque era un amor adúltero, fuera de matrimonio, eran los años 30, era otra época, y entonces, bueno, pero a mí me parecía que la mujer que inspiró estos poemas tan maravillosos y que se fue de puntillas por la puerta de atrás, merecía una atención. Yo quería saber quién era ella también, igual que con Gerda Taro quería saber quién era Catherine Whitmore, ¿no? Y es ella la que me interesaba, porque al fin y al cabo Pedro Salinas es de sobra conocido,
tiene muchísimos premios, biografías, libros, poemas traducidos, etc. Pero ella era la gran desconocida, ¿no? Y bueno, y es verdad, y los poemas de Salinas yo creo que es el poeta que más fue versado musicalmente. Quiero decir, hay boleros, hay tesinas y tesis doctorales hechas sobre la influencia de las letras de Pedro Salinas en canciones, en melodías, en boleros, en la música increíble, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy, muy especial y muy intensa. Fue un amor, yo tengo esa percepción, desde luego, de esos que pasa una vez en la vida, ¿no? Al respecto, justamente, tuviste mucho tacto en el tratamiento de esta historia. Para algunos, excesivo, ¿no? Sí, Excesivo. puede ser. ¿Te guardaba las espaldas en este aspecto? ¿Cuánto de libertad puede tener un autor para recrear sobre la base de un hecho real? Bueno, eso es un tema delicado, porque cuando estás hablando con personajes reales, estás hablando de personajes reales, de carne y hueso que han existido, tú no puedes, honestamente, o sea, no puedes falsear su vida. Si quieres falsear, pues invéntate otros personajes con otros nombres y apellidos, ¿no? Pero tú no puedes falsear. Pero sin embargo yo sí que creo que hay una frontera en la que puedes abordar literariamente, quiero decir, noveleramente, novelescamente, la vida de personajes históricos como Robert Capa o como Gerda Taro o como Catherine Whitmore, sin faltar a la verdad, sin hacer al mismo tiempo una biografía. Yo no quería hacer un ensayo, una biografía, ese es otro género, no es el mío. Yo quería hacer una novela en la que, siendo fiel a la esencia de su vida y de sus datos biográficos, pudiera introducir elementos novelescos, como por ejemplo un diálogo, o por ejemplo qué está pensando en un momento determinado, siempre con la idea de ser fiel al fondo del personaje, de no traicionar al personaje real. Entonces esto es lo que yo he intentado con Robert Capa y con Catherine Whitmore, ¿no? En el caso de El amor no es un verso libre, que es la que está basada en el personaje Pedro Salinas y Catherine Whitmore, bueno, pues hay más elementos de ficción que en la de Robert Capa, hay muchos elementos de ficción. Es su historia, efectivamente, un poco novelada, ¿vale? Pero yo creo que el lector atento sabrá a qué atenerse, ¿no? En la lectura. ¿Qué destacas en lo positivo y en lo negativo de esta historia en cuanto al humano? Y me refiero a lo individual, como grupal, como sociedad. En la novela El amor no es un verso libre. En El amor no es un verso libre. Bueno, la época es una época fascinante. Todos los momentos de aceleración histórica, estamos hablando del año 1935 en España, en un momento en el que el gobierno de la República estaba un gobierno de derecha y que estalla un escándalo político de corrupción muy, muy alto, ¿no? O sea, pues vamos, con los periódicos de hoy en día, pues más o menos una situación de corrupción política como la que podemos estar viviendo ahora. Entonces, en España. Entonces, bueno, pues eso desde el punto de vista literario da mucho juego, para crear una atmósfera de intriga y tal. Y luego, desde el punto de vista personal de los personajes que viven su historia de amor metidos en esa atmósfera y en esa intriga y en esa trama negra que hay de fondo, no sé qué destacaría. Por ejemplo, yo creo que Pedro Salinas, el poeta, fue un grandísimo poeta, probablemente mejor en algunos terrenos literarios, ¿no? Fue un hombre bueno, creo que fue un hombre bueno, un hombre brillante, pero no un hombre valiente, desde mi punto de vista, en el sentido de que, bueno, hay una anécdota que es muy reveladora desde mi punto de vista. En su historia de amor con Catherine Whitmore, él estaba completamente enamorado hasta los huesos de esta mujer, pero estaba casado y tenía una reputación, tenía muchas cosas que perder, tenía un trabajo, era un gran poeta, era muy conocido, era famoso,
y tal. Y ella era una chica americana recién llegada, que estaba enamorada de España en general y de la literatura española en particular, y que bueno, se enamora de este poeta también de una forma total y completa, ¿no? Y ella, pues después de los primeros momentos del amor, se ve que eso no es posible, de que ese amor no es posible. Él está casado, hay tantas trabas, hay tantas dificultades, y bueno, hay un momento en el que después de pasado el tiempo ella intenta explicarle a él por qué no podía ser, ¿no? Y él le contesta, pues no, la verdad es que no lo entiendo. Dice, cualquier otra mujer en tu lugar habría estado, se habría sentido muy afortunada de estar conmigo. Eso te da una idea del ego enorme de los poetas. Y ella le responde, probablemente, pero yo no soy cualquier otra mujer. Y entonces esa anécdota real, eso a mí me dijo, pues esta mujer merece una novela, ¿no? Detrás de esta frase, yo no soy cualquier otra mujer, hay una novela. Sobre esto precisamente, ¿realmente el amor lo puede todo? O quizá es como dicen algunos, que puede existir y ser fuerte, pero las circunstancias pesan mucho más. Yo creo que cuando, es una opinión personal, claro, absolutamente particular, yo creo que cuando un hombre o una mujer tiene la percepción, porque esa percepción se tiene, de que esa historia es la historia de tu vida, que no ocurre siempre y que hay mucha gente que no tiene nunca esa percepción, que tiene historias de amor y tal, pero que nunca llega a tener esa percepción de decir, este es el hombre de mi vida o esta es la mujer de mi vida. Pero cuando tienes esa convicción, da igual que sea verdadera o falsa, pero si tienes esa convicción, yo creo que hay que estar a la altura, o sea, hay que ser valientes. Yo creo, es mi planteamiento, pero no es un criterio moral, es decir, no todo el mundo, o sea, cada uno tiene sus prioridades, sus maneras de afrontar como puede las cosas que le van llegando, ¿no? Y en eso es absolutamente legítimo. Pedro Salinas tuvo la suya, quizás no podía hacer otra cosa, estaba entre la espada y la pared. Catherine Whitmore tenía otra actitud, era una mujer que tenía menos que perder también, es verdad, más valiente. Es decir, ahí se dan todas las variedades posibles de actitudes y cada uno actuamos de una manera o de otra, y muchos actuamos también como nos vienen dadas, como no nos queda más remedio que actuar. Pero yo sí creo que cuando tienes esa convicción, que es uno de esos momentos en la vida importantes, fundacionales de la vida, yo creo que hay que estar a la altura. Soy partidaria. Muy valiente en ese sentido. ¿El amor para Susana Fortes es un verso libre o está sujeto a métricas? Ya digo que no es un verso libre en el título de la novela, como todo el mundo sabe. ¿No quieres agregar algo más? No, creo que ahí está todo dicho. Susana, ha sido un placer tenerte en el programa. Te deseo mucha suerte. Avisa por favor cuando salga la película y bueno, estaremos a la espera. Muchas gracias, ha sido un placer. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por estar aquí. Soy Elga Reategui, nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr
o que eternamente te van a cremar, o que lo que haces no debería.